En los sueños, Cuando eres lúcido, puedes hacer lo que quieras, puedes volar, puedes transformar tu realidad, te puedes convertir en una mariposa y salir volando por la ventana, te puedes aparecer en París, puedes hacer lo que quieras en un sueño. Cuando estás lúcido, ya no te enganchas con los problemas del sueño, porque ya sabes que son problemas del sueño. Cuando no estás lúcido, sufres y batallas y trabajas y haces un montón de cosas y despiertas y dices, todo fue un sueño y yo sufriendo. Y dices, qué pesadilla, me la pasé sufriendo. Si me hubiera dado cuenta que es un sueño. Y por eso el yoga de los sueños es maravilloso, porque nos ayuda a entrenarnos para despertar en esta realidad. Y tú al irte a dormir empiezas a ver la disolución, igual que en el proceso de la muerte. Te das cuenta que empieza a dejar de oír, de sentir, te empiezas a relajar, hasta que te quedas dormido y blackout. Bueno, si tú estás atendiendo a la respiración o estás simplemente atendiendo al espacio de la mente y te empiezas a quedar dormido, es difícil al principio porque al estar poniendo atención te despiertas solito. Es soltarte como cuando te sueltas para dormir, te empiezas a relajar, pero mantienes ese hilito de conciencia. Lo que va a pasar primero es que van a empezar a surgir imágenes hipnagógicas, mini sueños. Vas a ver de pronto una cara o un lugar. Hay momentos en que ves como que entras a todo un escenario, toda una realidad virtual, digamos, como un sueño y se desvanece y sigues en tu cama. Pequeñas imágenes que surgen en la mente y volver a estar consciente de tu cuerpo y de tu habitación donde te estás quedando dormida. Si mantienes esa atención y simplemente no te enganchas con esos mini sueños, los ves cómo están surgiendo en la mente y pasando. De pronto entras a un estado donde no hay apariencias, no hay percepciones, tampoco estás percibiendo tu cuerpo. Ese es el estado lúcido sin sueños. Normalmente entramos inconscientes. No quiere decir que no haya conciencia, es que la claridad es tan baja que no nos damos cuenta. Pero si tú entras consciente a ese estado, es solo estar consciente. Y si te esperas un tantito, de pronto ya se manifestó un sueño. Ya estás en el sueño, pero sabes que te acabas de quedar dormido, te acuerdas y sabes que estás soñando. Entonces, aunque todo parece muy real, muy vívido, eres libre porque estás lúcido. Eres completamente libre. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres volar? ¿Quieres aparecer en la Torre Eiffel? ¿Quieres ir a un concierto? ¿Quieres esquiar? Lo que tú quieras, lo puedes hacer en tu sueño porque eres libre. Ahora hay niveles de lucidez. Es tan impactante el sueño, o sea, es tan real que aunque sabes que estás soñando, no puedes hacer algunas cosas porque una parte de tu mente quiere creer que es real. Entonces, ahí es donde entra la práctica de los sueños. Por ejemplo, hay gente que no puede atravesar una pared porque parece que la pared es muy real, no la puedes atravesar. Te pones de espaldas y caminas hacia atrás y la atraviesas. Hay diferentes trucos. Pero bueno, primero es practicar los sueños lúcidos, mantener esa lucidez, porque a veces de la emoción te despierta. Y después ya empiezas a practicar el yoga de los sueños, donde te das cuenta que esa realidad no es inherente, que está surgiendo de tu mente. Y todo ese aprendizaje lo traemos a la vida diaria. Entonces, intenten cuando se vayan a dormir mantener un poco de conciencia. Pueden empezar con atención a la respiración. Si pueden, hacer el cambio al espacio de la mente. Esto es simplemente estar presente y ver, pues ahí va un pensamiento, ahí va una emoción, ya salió una imagen. Solo verla como un espectador y dejar que se disuelva. Muchas veces cuando haces eso, no entras directamente consciente a ese estado sin sueños, sino que pierdes conciencia por un momento, pero luego apareces en el sueño y porque te quedaste dormido con ese hilito de conciencia y con esa intención de estar lúcido en tu sueño, empieza el sueño y de pronto hay algo que dices, pero sí, esto es un sueño, y te das cuenta y te haces lúcido. Si hubo un periodo en que no te diste cuenta, entre que te quedaste dormido y que ya estás en el sueño, actuando y haciendo cosas, pero de pronto dices, esto es un sueño. Hay dos tipos de entrar al sueño, uno es inducido y otro es recordando y generando la intención, para que cuando te quedes dormido te vaya recordando que quieres tener sueños lúcidos. En ese proceso que te estás quedando dormido, dices, bueno, en cuanto me dé cuenta que estoy soñando, voy a volar o voy a ir a visitar a mi abuelito que ya se murió. Puedes poner el deseo que tú quieras, pero al tener una intención, eso ayuda a que cuando estés lúcido no digas, ay, ¿qué hago? Y te vuelvas a atrapar en el sueño, sino que ya sabes qué vas a hacer,
Bueno, todas estas prácticas son para prepararnos también para el morir, porque mientras más lucidez tengamos en ese momento, más posibilidades de experimentarlo con libertad. Mientras más conocimiento tengamos de ese proceso, menos miedo nos va a dar. Sabemos lo que va a pasar. Lo de la meditación antes de dormir, hay una meditación que tengo grabada. En esa meditación te vas relajando, la vas siguiendo, te va a ayudar a entrar en esa relajación, pero mantener un hilito de conciencia y te quedas dormido. ¿Cómo se No, llama, Alma? Perdón. Se llama meditación para dormir. Ya me han dicho varias personas que la han hecho, que les ayuda muchísimo para dormirse relajados y despiertan más descansados. Muchas gracias. Pues muchas gracias por unirse. Gracias. Gracias, Buenas Alma. noches. Buenas noches. adiós, Que adiós. les vaya bien. Bye. Adiós.